teniendo nuestra convención de Estado. Yo quiero animarlos, hermanos, cada uno de ustedes, que nos involucremos en los eventos del Estado. Es como dijeron, cada 2 años la asamblea es mucho más costoso, grande, pero vamos a hacer el esfuerzo en 2 años poder ir a la convención. Y también próximamente está el retiro de varones, en septiembre 12 al 14, hermanos, a esposas. Es una inversión, sea de varones, de damas, de niños, de jóvenes, es una inversión celestial, no terrenal. Invertimos muchas cosas aquí terrenalmente, pero ¿por qué no invertimos en las cosas celestiales? Y yo les animo, hermanos, que ustedes estén pendientes a las actividades, no solamente del Estado, pero también de la iglesia local. Vamos a hacer el esfuerzo de estar en las actividades, porque esos son los que nos conviene. Nos conviene juntarnos, reunirnos, a participar en los eventos, porque por eso vivimos, ¿no? Vivimos para Cristo y vivimos para servirle a Él y vivimos para trabajar y para crecer. Y hermanos, nosotros no somos absolutos, no somos solos, aprendemos de otros que han dedicado su vida, su tiempo, sus horas en estudios para que nos lleven un mensaje, una enseñanza, y nosotros a recibirlo y tomarlo y ponerlo en práctica y crecer. Ese fue el anuncio. Quisiera, y también creo que hay un evento de jóvenes, creo, en la playa, si no estoy yo, amén, si se comunican con los líderes de jóvenes, ellas tienen más información. Revisen sus mensajes en cada grupo de damas, cada grupo de jóvenes, cada grupo de varones. Allí se anuncian y estén pendientes, hermanos, pendientes de las cosas que nos edifican, que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Así, puesto de pie en reverencia a su palabra, porque reverenciamos otras cosas, vamos a la corte, reverenciamos al juez, nos levantamos cuando el juez pasa. ¿Cómo no vamos a reverenciar el juez de jueces, el juez que nos va a juzgar un día? Vamos a reverenciar a nuestro Señor. Y así vamos a leer en Efesios 4, 22 y 24. Entonces vamos a orar por su servidora. Y dice así, cuando lo tengan con un amén. Amén. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así lo piden los hermanos varones juntamente con el pastor, que oren por mí. Padre Celestial, te amo, gracias por la oportunidad que me has dado en esta tarde, Padre. Use este vaso, Padre, de barro, Padre Santo, para poder desarrollar y exponer tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que quite todo temor, Padre Santo, todo lo que estorbe en mi vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén, amén, amén. Amén. Ese mismo, pueden tomar asiento. Ese mismo versículo lo voy a estar leyendo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Hermano, quiero aclarar algo. Esta traducción fue compilada por 50 eruditos de la palabra, lingüísticos y teólogos. No es la Biblia que usan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová usan traducción Nuevo Mundo, para que no se confunda. Esta es Nueva Traducción Viviente, NTV. La que usa los testigos de Jehová es totalmente otra. Es lo que dice, pero esta Biblia se ha traducido para que se apegue más al lenguaje actual,
moderna de uno para que uno pueda entender más. Y fue el Antiguo Testamento en contexto, fue traducido del arameo al español, arameo, hebreo y griego. Y dice así en esta versión: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén, hermanos. Como aquí vemos, hermanos, en este pasaje, vemos que nos dice que tenemos que despojarnos de la vieja manera de ser, ¿verdad? Y tenemos que poner nuestra nueva naturaleza, que es semejante a Dios, que es justo y santo, verdadero, justo y santo. Y si vemos y nos ponemos a pensar en Génesis 1:26, desde el principio, ese fue el diseño original que Dios quería para nosotros. Porque en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando este tema, el pastor estaba pensando en el tema y me preguntó, ¿qué es el tema de la convención? Para poner el mismo tema del mes para la iglesia local. Y cuando lo leímos, ser como Jesús. No sé si muchos escuchan eso y dicen, yo quiero ser como Jesús en su poder, como sanaba, en su fama. Pero en realidad no es en eso que tenemos que ser semejante a Jesús, semejante a Dios, sino es en las virtudes y elementos que Dios tiene, que no es lo físico, porque Dios no es, Dios espiritual, nuestra semejanza no es parecernos físicamente a Él, sino en lo espiritual. Y lo voy a leer otra vez en la Nueva Tradición Viviente, que dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y debe ser 27, dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dice Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, escuchamos eso, ser como Jesús, y se nos hace un logro, un task, una tarea difícil, ¿verdad? Como que para rellenar esos zapatos está difícilmente, pero Dios nos capacitó. Si somos nuevas criaturas en Él, nos ha capacitado, porque ese es el diseño original del ser humano. Eres el artífice del creador, de toda la creación. Él nos capacitó, pero lo importante que aquí, que cómo lo podemos lograr, es despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Es la única manera que vamos a poder cumplir con lo que Dios nos dice que hacer. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, obra maestras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Aquí miramos, hermanos, que somos creación, ¿verdad? Somos hechuras, eres el artífice de nuestra vida.
Solo que tenemos que, y en antemano, antes que nos creó, ya tenía obras, cosas que nosotros teníamos que cumplir, hacer. ¿Cómo, en qué manera podemos cumplir esa obra? ¿O cómo vamos a saber qué obras en nuestra vida tenemos que cumplir? Conociéndole a Él. En Jeremías 9:24 no lo tengo. ¿Cómo dice Jeremías 9:24? Lo tienen. En la manera que uno tiene que hacer, no es por nuestra voluntad, sino es las obras que ella tiene diseñado para nosotros, cumplirlas. No es por nuestra propia voluntad, ni propio pensamiento, sí, en ese. Ahí dice que tenemos que alabarnos, gloriarnos en conocerlo a Él. La manera que no podemos conocerlo es acercándonos a Él. Y acercándonos a Él podemos conocer las obras que tiene diseñado o que preparó en antemano para nosotros. Si ustedes muchas veces se comienzan a pensar, ¿qué obras tengo que hacer yo para Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Dios ya los tiene preparados, porque Dios ya diseñó, a cada uno de ustedes, Dios ya preparó algo que hacer, un propósito, pero uno tiene que conocerlo a Él, como dice Jeremías 9:24. Si no, de otra manera, vamos a caminar en nuestra voluntad, en nuestro conocimiento, el conocimiento del mundo, el conocimiento del que viene con nosotros a darnos consejo, pero queremos crecer en Él, conocerlo en Él. En Efesios 4:24, ahí lo que leímos dice que el verdadero justicia, la verdadera justicia, el verdadero justo, el verdadero santo y el verdadero ser santificados, no, santidad, la verdadera santidad, perdón, la verdadera santidad. La verdadera justicia, porque en eso tenemos que ser igual que de Dios, en la justicia y en la santidad. Es lo que uno tiene que ser como Dios, ser como Jesús en lo justo y en lo santo. Ahí lo leímos en Efesios 4:24. Y la verdadera justicia es honradez, rectitud, es una norma o patrón determinada lo que es recto, algo que ya está establecido que es recto, honradez y rectitud. El que determina esa norma es Dios. Esa norma de Dios es una norma perfecta, constante, firme, estable, así como una roca. Una norma inmutable. Inmutable es algo que no se mueve. Dios no se mueve. Cuando Dios te llamó y te prometió y te estableció y te dio las obras que hacer, Él está en lo mismo. Pero la persona que se mueve soy yo. Son ustedes. En la voluntad de Dios nosotros nos movemos. Él es, como dice el texto, Él no tiene variaciones de sombras. Él no varía. Él lo que te prometió lo va a cumplir. Pero tú tienes que estar en el mismo lugar que te prometió eso. Él no te prometió eso en la vieja manera de ser, en la vieja manera del camino. Él no te prometió las grandezas y las obras que vas a hacer tú. No te lo prometió allá, te lo prometió aquí, en su camino. Y por eso alguien que de verdadmente está confiado y siente confiadamente que ellos están en el camino del Señor, pues le puede decir a Dios, así como el salmista le dijo en Salmos 35:24, júzgame conforme a tu justicia, Jehová mío, porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Y si nosotros estamos en su camino, nosotros podemos decir, recuérdate todo lo que he hecho, todo lo que he cumplido.
Tú eres un Dios justo, un Dios que bendices. Pero si no andamos en el camino de Dios, confiadamente no le podemos decir a ese Señor, júzgame, porque tenemos miedo que nos juzgue conforme a nuestras obras. El verdadero justo, la Biblia describe a aquel que obedece los mandamientos, estatutos y ordenanza de Dios. Lo vemos en Lucas 1:6. Y voy a mencionar primero a Elizabeth y Zacarías, porque así dice la Biblia. Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Aquí vemos a alguien justo, es alguien obediente a sus mandamientos y ordenanza. Ordenanza es algo que ordenó Dios que quisiera. Y muchas veces específicamente a nuestra vida personal nos ordena hacer algo personal. Personal a mí, personal a ti. Los mandamientos es para todos, pero a veces Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros. Y ser obediente, muchas veces no nos gusta cuando Dios nos ordena hacer cosas, porque la carne se quiere revelar. Romanos 13:14 dice, andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, hermano, para poder pisar como Él pisó en esta tierra. Porque Él, como leímos, como nuestra hermana Lili leyó en Efesios 5, creo que es el tema del mes, que Él se despojó de todo su reino, su gloria, para ser semejante al hombre. Él fue semejante a uno, pero Él fue sin pecado, ni pecó con sus labios. Él nos está dando a entender, si yo pude en la carne, nosotros también podemos. Nosotros también podemos desecharnos de todo lo inmundicia, todo lo malo, para seguir sus pasos. Sí se puede, porque Él nos deja su ejemplo en la Biblia. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí miramos que uno tiene que ser, es una transformación, hermanos. Llegamos a los pies de Dios, no podemos seguir igual como éramos en el mundo. Tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. No puede ser la misma persona conociendo. Si nos gloriamos en conocerlo a Él, tenemos que reflejar qué es Jesús, qué representa Jesús, qué representa santidad y justicia. Primera de Pedro 2:21 al 22 dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Los ejemplos, y conocemos, aquí pausar un poco, miramos aquí en su Biblia, en su palabra de Dios, que hubo hombres justos. Uno que Dios menciona justo es Noé. Y Noé lo único que hizo es obedecer a Dios en construir el arca. La obediencia a sus instrucciones es importante. Y otra persona que fue el rey David, que era conforme al corazón de Dios, que significa que él cumplía todo lo que Dios deseaba. Hermanos, eran hombres, lo leímos, no sé, muchas veces lo leemos y los miramos como si son héroes de la Biblia. Hermanos, eran hombres como tú y yo,
hombres como tú y yo. Y pudieron ellos agradar a Dios, hacer así, ser ejemplo de lo que es la esencia de Dios, lo que es verdaderamente ser como Dios, semejante a Él. La verdadera santidad es el estado de santo. La limpieza o pureza espiritual es la separación, la exclusividad, hermanos, la santificación para Dios. Es ser apartado para su servicio, es ser separado para Dios. Y vemos eso como Dios en el Antiguo Testamento santificó a hombres, a jóvenes de 20 para arriba, porque es cuando ya Dios tomó censo a los jóvenes de 20 para arriba. Ahí miramos cómo Dios apartó a los sacerdotes para su servicio, para que sean santos. Ellos cargaban una diadema, los sacerdotes, en su cabeza, que decía santidad a Jehová. Porque la santidad viene de Jehová. No podemos ser santos por nuestra propia voluntad. Es a través de su relación y conocer a Él que podemos llegar a ser santos. Y miramos en Éxodo 13 como Él separó a los primogénitos para ser consagrados para su trabajo. Para trabajar y ser agradable, porque Dios no mide el éxito como el hombre lo mide. El éxito de las cosas de Dios, cuando uno hace el trabajo de Dios, no se mide por los aplausos de tus hermanos, no se mide por cuántas personas te van a agradecer porque trabajaste, se mide porque tú agradaste al Señor haciendo ese trabajo, esa obra, esa obediencia a Dios. 1 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, la santidad es muy importante para la obra, para el servicio de Dios. El verdadero santo, en segundo, aquí me voy a enfocar en las damas, porque sabemos que igual que así Dios usó a hombres para su trabajo, para su obra, también usa a mujeres, aparta a mujeres para que hagan su trabajo. En 2 Pedro 3:35 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, que significa humilde, sereno o tierno y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, mujeres que tenían un espíritu humilde, tierno, que esperaban en Dios. Esas eran las mujeres que leemos en la Biblia. Hemos visto, puedo nombrar a unas, miramos a Débora. Débora fue una jueza. Ella fue apartada para la obra de Dios. Miramos a Ruth, a María, a Hulda, la profetisa, a Miriam, a María Magdalena y a muchas más hermanas. Esto no nomás es solamente para el varón, el sacerdote de la casa, es para nosotros también como mujeres. Uno tiene que ser apartado, uno tiene que esperar con deleite la venida del Señor. Uno tiene que llegar tratando de qué más puedo ser para el Señor, cómo puedo yo quitarme las cosas viejas, porque hermanos, esta carne lucha con el espíritu, esta carne desea el mundo, pero ¿cómo podemos sujetar la carne? Alimentando el espíritu. Hermanos, y miramos
Esos son nomás dos atributos de nuestro Señor Jesús, justo y santo. Pero si leemos en Gálatas el fruto del Espíritu, Él cumplió todo eso, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todo eso Él lo cumplió. Y lo vemos en los ejemplos en la Biblia cuando Él estaba en la tierra. Lo vemos cuando la mujer adúltera la iban a apedrear. Ahí lo miramos, ahí miramos su compasión, su amor, su justicia. Ahí en esa cena con la mujer adúltera, ahí lo miramos. Miramos también su compasión con los niños. Él no hace excepción de personas. Él iba a las personas más marginadas del mundo. Los niños no tenían validez en ese tiempo, las mujeres tampoco. Al contrario, Él usaba a mujeres, Él sanaba a esas mujeres, Él platicaba con la samaritana cuando había prejuicio en ese entonces. Ese es el tipo de persona que debemos de ser para ser como Jesús. Y miramos varios ejemplos. En Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amando por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonarnos a todo lo que los ofendan. Voy a tomar una pausa, hermanos, porque me dice, mi niño siempre dice, mami, respira. Pero lo único que quiero cuando subo aquí es dar la palabra de Dios y bajarme. Pero aquí miramos, hermanos, nos exhorta la palabra de Dios que tenemos que ser compasivos, tener compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es lo que tenemos que demostrar, es lo que tenemos que dar. Pero no podemos dar eso si no lo hemos recibido, si no lo hemos adquirido de la fuente que viene de Jesucristo. No podemos dar a lo que no tenemos. Y es muy, muy importante, hermanos, y miramos el ejemplo de Jesús, porque el tema es ser como Jesús. La compasión, hermanos, que Jesús mostró hacia los que les pedrearon, a los que los crucificaron. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, muchas veces a nosotros nos ofenden con una mirada. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Igual, con una mirada también fea. A veces, muchas veces nosotros nos dan un poquito de autoridad, poquito de un puesto. ¿Y qué queremos hacer? Queremos derrotar, queremos usar nuestra autoridad para defendernos. Y nuestro Señor Jesucristo no usó su autoridad para defenderse aquí en la tierra. Él dependió de la justicia del Señor. Su humildad de nuestro Señor, la gentileza, la paciencia que tuvo nuestro Señor cada vez que los fariseos fueron delante de Él para tentarlo. Lo tentaban, queriendo que Él cayeran. La paciencia que tuvo para enseñar. Y dice el 15, el 14, sobre todo vístanse de amor, la cual nos une a todos en perfecta armonía. Eso es lo que nos une, el amor de Cristo. Los intereses del Señor nos une. Porque mis intereses no son iguales que los tuyos. Yo no puedo irme contigo si yo tengo diferentes gustos. Pero porque somos nueva creación en Cristo y tú tienes mis mismos intereses, ¿a ti te interesa crecer? ¿Te interesa leer la palabra de Dios? Yo me puedo unir contigo. Pero a ti si te interesan otras cosas, yo no me puedo unir contigo porque no somos no tenemos los mismos intereses. Así nos vamos a unir
haciendo la voluntad de Dios, teniendo la misma interés que Jesucristo tuvo y sigue teniendo, pero nos unimos a través de su amor, a través de los elementos características de Él. Y dice el 16, no sé, ¿el 15? Dice que el mensaje de Cristo con toda riqueza llene sus vidas, enséñanse, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él le da. Hermanos, la única manera que vamos a poder seguir la ordenanza que Jesús dijo, que seguimos sus pisadas, es despojándonos del viejo hombre. Como Pablo dijo en Filipenses, creo que era 3, 7 al 8, que él, todo lo que él adquirió, todo lo que él aprendió antes de conocer a Cristo, lo tomó como basura para ganar a Cristo. Es lo que uno tiene que hacer. Nuestra ganancia tiene que ser Cristo. No tiene que ser otra ganancia, sino ganar a Cristo. Y tomar todas las cosas viejas como basura. Porque es la única manera que vamos a poder vivir como Cristo vivió. Transformar. Esta mente tiene que ser transformada. El corazón tiene que ser quebrantado. Si ustedes escuchaban las alabanzas que nuestra hermana cantó, quebranta mi corazón. El corazón duro tiene que ser quebrantado. Tenemos que dejar todos hábitos que, como dice allí, cuando llegamos a Cristo, si este carne no lo rendimos al Señor para que lo complete, que lo haga completo, va a seguir adicto, como dice allí, adicto a las cosas viejas. Y uno tiene que rendirse al Señor para poder caminar como el Señor y amarnos unos a otros, como Él dijo, ese mandamiento nuevo que Dios nos dio. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque es un task, como si una tarea bien difícil que hacer, pero yo les digo, hermano, no es difícil si usted pone de su parte y deja las cosas pasadas, deja que la carne se sujeta al espíritu y seguir las cosas del Señor, y Dios nos va a ayudar a llegar a la meta. Dios le bendiga, hermanos.